Buenos días. Damos inicio al siguiente tema, objeto de este curso, que se denomina propiedades coligativas de las soluciones. Como ya lo habíamos mencionado previamente, al tener combinados soluto y solvente, muchas de las propiedades individuales de los componentes de una mezcla ya no son las mismas después de haberse mezclado en una solución de carácter homogéneo como lo son las soluciones. Las propiedades coligativas principales son 4 y cada una de ellas será abordada en nuestro curso, en donde estipularemos la fórmula matemática que permite calcular cada una de estas propiedades y adicionalmente una serie de ejercicios numéricos para comprender cómo debe aplicarse dicha ecuación. Finalmente encontraremos unos ejemplos muy particulares y muy pertinentes al ámbito farmacéutico. La primera propiedad coligativa se conoce como disminución en la presión de vapor, relacionada con el tema que hemos abordado la semana anterior, que se centra en el cumplimiento de la ley de Raoult y la ley de Henry. Derivada de esta propiedad coligativa aparece la segunda, que se denomina aumento en la temperatura de ebullición, o en algunos documentos y textos se le menciona como aumento ebulloscópico. Una tercera propiedad coligativa tiene que ver ahora con la disminución de la temperatura de congelación de la mezcla. También en otros textos se conoce como descenso crioscópico. Recuerden que el prefijo crio hace referencia a la disminución de la temperatura. Por último, pero no menos importante, aparece la presión osmótica, una propiedad coligativa relacionada con el transporte de materia a través de un proceso denominado ósmosis, que tal vez para algunos de ustedes deba ser conocido, ya que en biología se estudió este proceso para transportar sustancias a través de la membrana celular. Iniciaremos con la propiedad coligativa denominada disminución en la presión de vapor. Para poder entrar a ella es necesario conocer a qué hace referencia el término coligativas. Coligativas proviene de la palabra latina coligatus, que significa unidos. Y entonces, este tipo de propiedades requieren el conocimiento de la concentración de soluto en una solución, ya que las propiedades que presenta una solución dependen en gran medida de la cantidad de partículas de soluto que se encuentran disueltos en un solvente. Cabe anotar aquí que no es importante la naturaleza química del soluto. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa si hablamos de sacarosa, hablamos de una base nitrogenada, hablamos de una amida como soluto, siempre y cuando se conozca la cantidad que hay de cada una de estas sustancias que mencioné, ya puede establecerse la propiedad coligativa, sin necesidad, por ejemplo, de conocer la fórmula química del soluto que se disuelve en una masa o en un volumen conocido de solvente. Cada una de las 4 propiedades coligativas que vamos a estudiar tiene una expresión matemática para poder calcular dicha propiedad. La aplicación de dicha ecuación tiene mucho sentido. Cuando decimos sentido es que el número que me resulta de aplicar esa ecuación coincide con la propiedad medida de manera experimental. Para que haya congruencia entre el dato teórico y el dato experimental, deben asumirse ciertas cosas. Una de ellas es que estamos hablando de soluciones que se comportan relativamente parecido a una solución ideal, y esto se cumple cuando el disolvente obedece la ley de Raoult. Otra condición muy importante es que los solutos que hagan parte de estas soluciones no deben ser de naturaleza electrolítica. O sea, no podemos tener solutos que se disocien en agua formando pues los iones correspondientes a una sal, por ejemplo, de partida. Hay que tener cuidado con estas dos condiciones para que realmente las ecuaciones que definen las propiedades coligativas arrojen un resultado muy cercano a un valor experimental que se mide pues a través de la instrumentación
correspondiente. Como les comentaba, la primera propiedad coligativa de interés se llama descenso en la presión de vapor. Previamente ya mencionamos el concepto de presión de vapor para poder abordar de manera adecuada el concepto de la ley de Raoult y la ley de Henry. A modo de ilustración traje aquí esta figura. Cuando tenemos un solvente confinado en un recipiente que se sella, hablamos que siempre a una temperatura determinada se va a generar un equilibrio líquido-vapor. Vamos a aprovechar el color azul de las esferas que representan las moléculas o partículas constituyentes del solvente para poder ejemplificar, en este caso, el agua. El agua, por ejemplo, a 20 grados Celsius, dentro de un beaker tapado, generará vapor en ese espacio libre que queda entre la interfase líquida y la tapa. Esta interfase, donde habitan las moléculas de agua que lograron escaparse de la fase líquida para convertirse en vapor, se denomina headspace. Si tenemos una manera de conectar un manómetro a nuestro recipiente cerrado, recuerden que el manómetro es un tubo en U que contiene un fluido capaz de ser desplazado cuando el gas que ingresa ejerce una fuerza. Si el fluido que se utiliza es, por ejemplo, mercurio, al tener una variación en la altura del punto de equilibrio donde los dos brazos tenían la misma altura, podemos establecer que esa diferencia de longitud se generó por un efecto de una presión. En este caso sería la presión interna o presión de vapor del solvente que está confinado en el recipiente. Esta altura es una medida de la presión. Si hablamos directamente de milímetros de mercurio, recuerden que estaríamos aplicando la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Pero ¿qué sucede si a esta masa, a este volumen de agua, se le agrega un soluto? Tendríamos este segundo caso ilustrado en la imagen de la derecha. Ese soluto está representado, sus partículas, por las esferas de color rojo. Y vemos que ahora las esferas de color azul que representaban las moléculas de agua que lograban tener la energía cinética suficiente para escaparse de la fase líquida hacia el aire, pues se ve disminuida en número, comparada con la imagen anterior. Esta disminución estaría indicando que hay menos partículas de gas y por ende hay menos choques con las paredes, lo que ocasionaría una disminución en la presión de vapor que debería dar el agua. Manteniendo constante la temperatura, ¿cuál sería el factor que alteró esta propiedad llamada presión de vapor? Pues la inclusión de unas partículas ajenas de soluto. Si miramos también con detenimiento la imagen, veremos que estas partículas rojas no se encuentran en el headspace, lo que nos sugiere que el soluto agregado al agua es no volátil o tiene una presión de vapor muy baja, prácticamente insignificante. No obstante, su presencia es tan importante que disminuye la tendencia que tiene el agua a escaparse desde la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Cómo sabemos, cómo evidenciamos que la presión de vapor ahora es menor? Recuerden que una medida de una distancia o longitud de un fluido conectado a este sistema de interés, pues es una medida de la presión. Pueden comparar que la altura que diferencia la posición inicial de equilibrio entre los dos brazos de mercurio ya no es la misma al caso número 1. La altura a la que llegó el mercurio en el caso número 1 es mayor que la altura a la que llegó cuando el agua se le agregó un soluto no volátil. ¿Esto qué nos permite definir? Pues que si
a un solvente se le agrega un soluto no volátil, hay una disminución en la presión de vapor de la solución. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la presión de vapor del solvente, quien es realmente la sustancia a la cual se le atribuye que la mezcla final exhiba alguna presión de vapor. De manera empírica se ha encontrado que la relación que hay entre esa disminución de la presión de vapor y la adición de un soluto es esta, donde el delta, recuerden que en ciencias significa variación, significa cambio. Entonces, realmente la propiedad coligativa denominada disminución en la presión de vapor es este término que se encuentra a la izquierda del igual. Delta de P, variación en la presión de vapor. ¿A qué se debe esa variación de la presión de vapor? Tenemos aquí a la presión de vapor de A puro multiplicado por una fracción molar de B. Esto implica ser muy claros en las convenciones. Delta de P es la propiedad coligativa que se denomina disminución en la presión de vapor de la solución y realmente es del solvente. X sub B hace referencia a la fracción molar del soluto y recuerden que como condición ese soluto debe ser una sustancia no electrolita y no volátil. Aquí la vamos a representar por la letra B mayúscula. P super 0 de A, haciendo alusión a lo que ya estudiamos con la ley de Raoult, significaría la presión de vapor de un compuesto puro, pero no cualquier compuesto. Como estamos hablando de las propiedades coligativas de una solución, ese compuesto es el solvente. A, en nuestra notación, es el solvente, B, en nuestra notación, es el soluto. Miren que aquí se están combinando dos cosas. Se utiliza la presión de vapor del solvente, porque es el que se le atribuye una alta volatilidad, pero se multiplica por la fracción molar del soluto. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que la disminución de la presión de vapor obedece a la presencia de una cantidad de moléculas disueltas de soluto en un solvente. Pero ¿qué sucede si no conocemos de manera directa la fracción molar de la mezcla? También esta disminución en la propiedad coligativa llamada presión de vapor se puede calcular si conocemos de entrada, o puede ser de hecho de manera teórica, la presión de vapor del solvente puro y se le resta la presión de vapor de la solución. Este segundo término es fácil de determinar experimentalmente, ya que solamente implicaría colocar un instrumento de medida de presión como lo es el manómetro. Al restar las dos, estaríamos viendo una diferencia de presión desde que, por ejemplo, el agua estaba solita y después cuando al agua le agregamos algún tipo de soluto. La resta debe dar positiva porque recuerden que la presión del solvente puro siempre va a ser mayor que la presión del solvente cuando lo acompaña algún soluto. Esta resta me va a dar en unidades de presión y que corresponden a la propiedad coligativa delta de P, que es la disminución de la presión de vapor en la solución. De una manera un poco más charladita, me gusta expresar la ecuación inmediatamente anterior de esta manera para que no tengamos problemas de confusión, sobre todo conceptual. Si el concepto está claro, es más fácil resolver un ejercicio de manera adecuada. Delta de P, variación de la presión de vapor, es igual a la presión del solvente puro menos la presión de vapor ya de la mezcla, presión de vapor de la solución. Una manera de comprender un poco más el concepto de la desviación, de la disminución de la presión de vapor y la aplicación en algún ejemplo cotidiano, pues lo lograríamos a través de la ejecución de un ejercicio. El ejercicio que traje a colación dice lo siguiente. La glicerina es un no electrolito
no volátil con una densidad de 1,26 gramos por mililitro a 25 grados Celsius. No sé si lo recuerdan, la glicerina es un alcohol de tipo poliol, bastante viscoso y que puede formar soluciones acuosas. Pero en su estado natural, a condiciones normales, es un líquido. El ejercicio nos pide calcular la presión de vapor a 25 grados Celsius de una disolución que se prepara al agregar 50 mililitros de glicerina, porque recuerden que se encuentra en estado líquido, a 500 mililitros de agua, que a 25 grados, pues el agua también está en estado líquido. Esperamos que se forme una solución homogénea, ya que tenemos dos sustancias polares que pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. Como dato adicional nos dicen, la presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es de 23,8 torriceles. ¿Cómo se procede a resolver un ejercicio de este tipo? Primero que todo, identifiquemos la propiedad coligativa a la cual se está refiriendo el enunciado. Miren que hablan de la presión de vapor de una disolución, o sea, la presión de vapor de una solución, y con el dato final hablan de la presión de vapor de un solvente puro. ¿Eso qué quiere decir? Que están haciendo referencia a la propiedad llamada disminución en la presión de vapor, la cual tiene como expresión matemática la que se presenta en este recuadro verde. Miremos qué información tenemos. Tenemos la presión del solvente puro, que es P super 0, equivalente a 23,8 torriceles. Es claro que van a preparar una solución acuosa, entonces esta es la presión del agua pura, presión de vapor. Para poder resolver esta ecuación, ya tenemos la presión del solvente puro, necesitaríamos conocer la presión de la solución o necesitaríamos conocer la propiedad coligativa delta de P. Pero si leemos el ejercicio, ¿qué información tenemos? No tenemos ni la variación de la presión y tampoco tenemos la presión de vapor final de la mezcla. O sea que por el momento esta versión de la ecuación de la propiedad coligativa no nos funciona. ¿Qué pasa con esta? Delta de P es igual a la presión del solvente puro por la fracción molar de el soluto. En el contexto del ejercicio, la deberíamos interpretar como la propiedad coligativa delta de P es igual a la presión de vapor de agua como si estuviera pura, multiplicado por la fracción molar de la glicerina. Mirando el enunciado, no está claramente la fracción molar de la glicerina, pero nos dan un volumen de glicerina y nos dan la densidad de la glicerina. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos datos, volumen y densidad, puedo despejar la masa de la glicerina. Si conozco la masa de la glicerina y conozco la fórmula química de la glicerina, es fácil buscar o calcular con la tabla periódica la masa molar de la glicerina. ¿Para qué? Para poder convertir a moles. Ya teniendo moles de glicerina, podemos pensar en aplicar la fórmula de fracción molar, recordando que fracción molar es el cociente entre las moles del compuesto de interés sobre la sumatoria de las moles que componen la mezcla. Las moles de glicerina las podemos obtener considerando el volumen, la densidad y la masa molar de esta sustancia. Partimos de 50 mililitros, eso dice el enunciado, multiplicamos por la densidad, volumen por densidad es igual a masa, con los gramos de glicerina, factor de conversión masa molar,
podemos cancelar los gramos y obtener como respuesta las moles. En este ejercicio tenemos 0,684 moles de glicerina. Recuerden que este cálculo lo estamos haciendo para poder aplicar la ecuación de la propiedad coligativa que exige conocer la fracción molar de B. Pero para poder calcular la fracción molar de el soluto, necesitamos también conocer las moles del solvente. Y directamente el ejercicio no nos la da, pero con la masa, con el volumen del agua y la temperatura, podemos consultar la densidad del agua a 25 grados Celsius. Volumen de agua por la densidad del agua a esa temperatura, cancelamos mililitros, la respuesta va en unidades de masa, y luego con la masa molar del agua, una mole equivale a 18,01 gramos, despejamos las moles de agua. Miren que con estos dos datos ratificamos que el soluto es la glicerina y el solvente, el que está en mayor cantidad, es el agua. Sustituyendo estas moles en la expresión matemática de fracción molar, obtenemos 0,0241. Número adimensional, porque recuerden que la fracción molar no tiene unidades. Debemos seguir haciendo un procedimiento para dar respuesta al ejercicio. ¿Qué información tenemos hasta el momento? Fracción molar de glicerina, 0,0241. Presión parcial del solvente, presión de vapor, del solvente puro, 23,8 torricelis. Con estos dos datos podemos aplicar la otra versión que tenemos de la otra ecuación de la propiedad coligativa llamada delta de P, que simplemente requiere multiplicar la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto en esa mezcla. Sustituyendo los valores, nos vamos a dar cuenta que la presión, el ejercicio me la puede dar en las unidades que quiera. No hay alguna regla que nos diga que hay que convertir torricelis a pascales o pascales a atmósferas. Podemos manejarla para simplicidad, pues simplemente la misma unidad que nos dan los datos del ejercicio. Al multiplicar una presión en torricelis por un número adimensional, pues vamos a obtener un resultado que tiene unidades de torricelis también. Miren que es un número más pequeño. ¿Por qué es un número más pequeño? Porque lo que estamos calculando es la disminución en la presión de vapor cuando está la mezcla lista. ¿En cuánto disminuye la presión de vapor del solvente? El agua pasó de tener 23,8 torricelis a tener ahora ¿cuánto? No es este número, chicos. Este número como tal es ya la resta. La resta de la presión de vapor del agua, o sea, del solvente puro, menos la presión de vapor de la solución. Esa diferencia sí da 0,574. Es el delta de la presión. Presión del solvente puro menos la presión del solvente cuando ya está mezclado con un soluto. Ese delta de P es muy pequeño. ¿Será la solución al ejercicio que les estoy dejando a modo de ejemplo? Leamos. El ejercicio dice, calcule la presión de vapor a 25 grados Celsius de una disolución. Si ustedes me dicen que esa es la respuesta al ejercicio, 0,574 no puede ser la presión de una mezcla, porque acabamos de decir que la presión de vapor de la mezcla es menor, pero no mucho menor que la presión que exhibiría el solvente puro de dicha mezcla. Esta es la variación, el delta, el cambio. ¿Cómo respondo entonces esta pregunta? ¿Cuál es la presión de vapor de la disolución? Recordamos la otra versión de la propiedad coligativa. La variación de la presión de vapor es igual a la presión del solvente puro
menos la presión de la solución. Y lo coloqué en color rojo porque justamente eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que calculemos la presión de vapor a 25 grados Celsius de la disolución. ¿Cómo se despeja esta presión de la solución? Pues aprovechamos que tiene signo negativo y recuerden que las presiones no son negativas a no ser de que tengamos un marco de referencia diferente y hablemos de una presión relativa. Entonces, ¿qué vamos a matemáticamente cómo vamos a proceder? Podemos pasar el término rojo al lado izquierdo del igual y la propiedad coligativa delta de P, que está sumando, la vamos a pasar al lado derecho a restar. Y si ustedes se fijan, al lado derecho del igual, toda esta información es conocida. P de solvente puro menos la variación en la presión. Esa variación tiene un valor de 0.574. Sustituyendo entonces la información que sí es conocida en esta expresión matemática, nos permite hallar la presión de la solución. ¿Cuál solución? La solución acuosa de glicerina. Esta solución acuosa de glicerina a esa concentración, o sea, a esa fracción molar de 0.0241, exhibe una presión de vapor de 22,23. ¿Qué dice la propiedad coligativa? Que cuando yo tengo una mezcla, la mezcla tiene una presión de vapor inferior a la presión de vapor que muestra o que tiene el solvente puro. Veamos a ver si eso es cierto. El agua pura tiene una presión de vapor de 23,8, pero cuando al agua le agrego glicerina, la presión que ahora se mide es de 23,23, un número inferior, lo que significa que sí se cumple la propiedad coligativa. ¿Por qué? Porque se llama disminución en la presión de vapor. Para que recordemos que esta respuesta es coherente, traje a colación la figura de la derecha. La altura en el manómetro, entre más mayor sea la longitud, estaremos hablando de que hay mayor presión. Miren que el agua pura tiene una presión de vapor, pero cuando le agregamos un soluto, esa altura disminuye. Y esto se evidencia en el valor numérico que obtuvimos en este ejercicio. Ahora bien, la propiedad de disminución de la presión de vapor va muy ligada a este cuento de la ebullición, porque recuerden que la ebullición tiene que ver con un valor de temperatura, un punto o temperatura de ebullición en la cual la presión de vapor de una sustancia iguala a la presión atmosférica. Pero ya llevando esto a un contexto de las mezclas o de las soluciones, podemos decir que el punto de ebullición de una disolución es la temperatura en la cual la presión de vapor de toda esa mezcla, o sea, de toda esa disolución, iguala a la presión atmosférica o a la presión externa. Cuando existe este equilibrio o esta igualación de presiones, es que el sistema, o sea, la solución, comienza a hervir. Entonces debemos reflexionar algo. Si la presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor de un solvente, pues al disminuir la presión de vapor del solvente, también debe afectar el punto de ebullición de la solución. ¿Por qué? Quiero que ustedes se imaginen en un día normal, sobre todo ahora en cuarentena en su casa, en la que usted debe preparar un tintico, el café, café instantáneo, porque no necesita que esté muy cargado y adicionalmente tiene clase, no tiene tanto tiempo. ¿Qué hace usted? Pone a hervir agua. Cuando el agua empieza a evidenciar la formación de burbujas de manera vigorosa, usted ya sabe que el agua hirvió en Bogotá a 92 grados Celsius y luego le agrega, le espolvorea el café instantáneo para luego mezclar y usted ya tiene su tintico.
Pero digamos que usted tiene demasiado afán y coloca agua fría, le agrega, le espolvorea el café instantáneo y luego lo pone a hervir. No sé si lo ha hecho, pero allí va a notar que el sistema se resiste más a llegar a ebullición. Se demora más en que usted pueda apreciar ese burbujeo vigoroso. ¿Por qué? Porque una cosa es poner a hervir el solvente puro, o sea, el agua, y otra cosa muy diferente, poner a hervir moléculas de agua acompañadas con un soluto, que en este caso sería el extracto del café, ¿cierto? La cafeína y demás compuestos, los ácidos que trae este tipo de productos. Entonces, evidenciamos que al agregar un soluto, las partículas de solvente ya no se pueden no pueden escaparse de la fase líquida a la fase gaseosa con la misma libertad. Miremos esta parte izquierda en el GIF. Si tenemos solamente agua en nuestro vaso y la ponemos a calentar, las moléculas superficiales adquirirán la energía cinética suficiente para escaparse hacia la parte donde hay aire y evaporarse de manera libre, no hay problema. Pero cuando se agrega una pequeña cantidad, de hecho muy pequeña, ya de soluto, ya empieza a generarse una interfase completamente diferente, una descompensación energética, y si lo notan, disminuye el número de flechas. Esas flechas hacen referencia a la tendencia al escape. Es como si esas partículas de soluto, que aquí están representadas por un color rojo y en el GIF representadas por esferas verdes y azules, constituyeran una costrica, un film, una película superior que impidiera a las moléculas internas de agua el poder escaparse. Y si no se escapan, pues no se evaporan. Y si no se evaporan, no hay suficiente presión de vapor. Y va a ser más difícil que esa presión de vapor iguale a la presión atmosférica. Si la presión de vapor no logra igualar a la presión atmosférica, pues no hay ebullición. ¿Cómo podemos entonces ayudarle a estas moléculas de solvente para que escapen, aumenten la presión de vapor y luego igualen a la presión atmosférica? Indudablemente calentando más. Y si calentamos más, estamos aumentando la temperatura para que el sistema pueda llegar a ebullición. Este diagrama que ven a la derecha es una sección muy pequeña de los diagramas PT que ya estudiamos la semana pasada para abordar el tema de la ley de Raoult. En el eje Y vamos a tener la presión de vapor y en el eje X la temperatura que crece cuando leemos de izquierda a derecha. Quiero que se fijen en la línea continua de color rojo. Aquí dice que esa línea de color rojo hace referencia al solvente puro. El solvente puro tiene una presión de vapor determinada. Estará aquí leyéndola en el eje Y. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y aquellas moléculas que están en la interfase líquido-gas tendrán la energía suficiente para escaparse. Conforme aumento la temperatura, mire, aumenta la presión. Mientras aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor. Aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto. En este punto, ¿qué ocurre? Que la presión de vapor del solvente puro es igual a una atmósfera. Imaginémonos que estamos hablando del punto de ebullición normal de la sustancia. Punto de ebullición normal es cuando la presión externa equivale a una atmósfera, a 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor del solvente empieza a crecer tanto, pero cuando iguala a los 760 milímetros de mercurio, ¿qué ocurre? La ebullición, porque hay una igualdad de presión de vapor y presión externa. Entonces, si leemos en el eje X, esta temperatura T sub 0 haría referencia, referencia a la temperatura de ebullición. Ahora pasemos a la línea de abajo. A ese mismo solvente se le agregó una cantidad determinada de soluto.
es decir, formamos una solución, que está representada por la línea continua de color verde. ¿La solución tendrá presión de vapor? Sí, porque estamos diciendo que tiene un solvente que es volátil. Entonces, si aumentamos la temperatura, aumenta la volatilidad del solvente, pero recuerde que ese solvente está bajo el efecto de un soluto que está inmerso. Va aumentando la temperatura, va aumentando la presión de vapor de la solución, presión de vapor de la solución, presión de vapor de la solución, hasta que llega a una atmósfera. ¿Qué dijimos que pasaba en una atmósfera? La ebullición, el cambio de estado. Y cuando iguala a una atmósfera, leemos la temperatura y esa debería corresponder a la temperatura de ebullición. Pero ya en este caso no es de la ebullición del solvente, sino es de la ebullición de la solución, porque ese solvente está acompañado por un soluto. Y ahora si miramos solamente en el eje X, vemos que la T de ebullición del solvente puro es menor a la T de ebullición de la mezcla. Por eso es que estamos hablando que cuando se preparan soluciones, las soluciones tienen una temperatura de ebullición más grande, más alta que la temperatura que tendría el solvente puro. Esta propiedad coligativa también tiene una ecuación matemática que nos permite calcularla. Esta es una de las versiones de dicha ecuación. Delta de T sub E lo vamos a llamar como la propiedad coligativa llamada elevación del punto de ebullición. En la introducción de esta charla les hablé que se podía conocer también como aumento ebulloscópico. Este delta de T sub E es el aumento ebulloscópico. Si ustedes buscan, o bueno, de hecho yo les dejé una lectura en inglés, de las propiedades coligativas en otro idioma, puede ya no aparecer esta E porque en inglés ebullición es boiling. Entonces lo pueden encontrar como delta de T sub una B larga. ¿Cómo calculo esta propiedad coligativa, este aumento ebulloscópico? Pues si yo conozco la temperatura de ebullición de la solución y conozco la temperatura de ebullición del solvente, les acabo de mostrar en el gráfico que la T de ebullición de la solución siempre es mayor que la del solvente. Por eso lo escribimos de esta manera, para que al hacer la resta me dé un número positivo. Ese numerito, ¿a qué corresponderá? Pues al aumento, a lo que tuvo que incrementarse la de temperatura para que la mezcla, la solución, llegara a ebullición. Pero ¿qué sucede si yo no tengo un termómetro y no puedo medir la temperatura de ebullición de la solución? Pues no es empíricamente, de hecho esta deducción viene desde propiedades termodinámicas. Se encuentra esta expresión matemática que me permite también calcular la propiedad coligativa llamada aumento ebulloscópico, esto que está aquí a la izquierda del igual. Si yo conozco una constante que se llama constante ebulloscópica y conozco la molalidad de la solución, multiplico estas dos variables y ya obtengo el aumento ebulloscópico en la mezcla. ¿Qué es esto de K sub E? En inglés se llama K sub B, B de boiling. Esta constante se conoce como constante molal de ascenso ebulloscópico y es una constante que tiene un número que depende únicamente del solvente. ¿Por qué del solvente? Porque la discusión la hemos venido girando en torno a que en estas mezclas asumimos que el soluto disuelto es no volátil. En cambio, quien sí es volátil es el disolvente. Y por ende, la constante que me habla de qué tan fácil se evapora o no el solvente, pues dependerá de la naturaleza misma del solvente. La molalidad. Molalidad, por favor, no la confundan con la molaridad. Por algo se escribe con M minúscula. La molalidad, por definición, es el número de moles de soluto dividido kilogramo de solvente. Se discrimina solución de solvente.
Ojo con eso. ¿En qué unidades se encuentra la constante bulloscópica? Pues si hay que multiplicarla por la molalidad y tiene que arrojarme un resultado en unidades de temperatura, pues estas son las unidades de la constante molal o constante bulloscópica. Kilogramo multiplicado por grado Celsius dividido mol. ¿Por qué? Porque miren que kilogramo dividido mol es el inverso de las unidades de la molalidad. En esta tabla traje a manera de ejemplo las constantes ebulloscópicas de diferentes solventes y las temperaturas de ebullición de los mismos. Hay que familiarizarse con este tipo de tablas. Y por ejemplo, cuando ustedes diseñen o preparen un producto farmacéutico, también van a usar estas tablas con las propiedades físico-químicas de los componentes de su producto, específicamente el que esté en mayor cantidad, ya que sería el solvente. Para el agua, dice aquí punto de ebullición normal, asterisco. Asterisco es para recordarnos que fue medido a una atmósfera. Recuerden que la temperatura de ebullición depende de la presión. Entonces no podemos tener seguridad si no escogemos que diga normal para poder asumir y ya conocer el valor de la presión a la cual fue tomado este punto de ebullición. Para el agua es 100 grados Celsius y la constante, miren que aquí dice K sub B porque lo tomaron de un texto en inglés. La constante bulloscópica del agua es 0.52 grados Celsius sobre molar. Créanme que este número se lo van a aprender. No porque sea físico-química, sino porque van a utilizar mucho la propiedad coligativa para la determinación de propiedades de la calidad de un producto mediante la cuantificación de las propiedades físico-químicas de un preparado farmacéutico. Entonces, para poder apropiarnos de este concepto de la propiedad coligativa llamada aumento bulloscópico, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Determine la temperatura de ebullición de una solución que contiene 38,33 gramos de fructosa y 440 gramos de agua. Disolución preparada a una atmósfera de presión. La constante bulloscópica del agua es de 0.52 grados Celsius sobre molal. ¿Cómo se aborda un ejercicio de estos? Recuerden el taller que hice con ustedes que se llamaba Reflexión sobre cómo abordo un ejercicio en físico-química. Lo primero es entender qué se me está preguntando. Dice el enunciado, determine la temperatura de ebullición de la solución. O sea que lo que toca calcular es la temperatura de ebullición de la mezcla. No me están pidiendo hallar la propiedad coligativa que se llama delta de T. Delta de T es la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del solvente puro. A mí no me están pidiendo esa resta, me están pidiendo es únicamente la temperatura de ebullición de la mezcla. ¿Qué mezcla? Ojo, esa mezcla debe tener una composición conocida. Y aquí me la dan. Es una mezcla que contiene 38 gramos de fructosa y 440 gramos de agua. Ah, ok. ¿Qué otra información me es necesaria? Pues la constante bulloscópica del solvente. ¿Quién es el solvente en esta mezcla? Pues ustedes dirán el agua siempre es el solvente. No siempre, hay que mirar. El solvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad. Y aquí, pues 440 es mayor que 38, por ende el agua es el disolvente y por ende necesitamos la constante bulloscópica del agua. Como están hablando de temperatura de ebullición, necesitamos referirnos a la propiedad coligativa del aumento ebulloscópico. Esta es una de las expresiones matemáticas de esa propiedad. Delta de T
ebulloscópico es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Coloqué en rojo este término porque justamente esa es la incógnita. Entonces, si yo necesito despejar la T de la solución, necesito conocer tanto el valor de la propiedad coligativa como el valor de la temperatura del solvente puro. ¿De qué solvente estamos hablando? Del agua. Recuerden que la temperatura de ebullición del agua depende de la presión. El enunciado es claro y dice que es a 1 atmósfera de presión. Entonces, debe resultar un poco obvio que la temperatura del solvente, en este caso sería la del agua, y es de 100 grados Celsius. Entonces conoceríamos este dato. Pero para poder despejar la incógnita marcada en rojo, necesitamos a su vez conocer el delta de T ebulloscópico. Pero no lo conocemos, no nos lo dice el enunciado. Hacemos uso de la segunda versión de esa ecuación que relaciona la constante ebulloscópica del disolvente con la molalidad de la solución. ¿Tenemos la constante ebulloscópica? Sí. ¿Tenemos la molalidad? No. ¿Por qué? Porque la profe es mala, pero no es tan mala. Nos da la información para poder calcular la molalidad. Recuerden que una molalidad se define como moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Aterrizando esto al ejemplo, tendríamos que hallar las moles de fructosa y dividirlas entre los kilogramos de agua empleados para preparar esta mezcla. Un error muy común de los estudiantes es colocar 1 en el denominador, como si siempre fuera un kilogramo de agua. Y eso significa error de comprensión de lectura, porque en este enunciado no tenemos 1 kilo de agua. Se utiliza menos de medio kilo de agua. Hay que tener precaución con ese tipo de errores. Paso a seguir. Si es necesario hallar la molalidad para multiplicarla por la constante ebulloscópica y así obtener el valor de la propiedad coligativa llamada aumento ebulloscópico, pues necesitamos calcular la molalidad. Iniciemos. Como datos del ejercicio tenemos la masa de fructosa y la fórmula química de la fructosa. Si conozco la masa molar de la fructosa, cancelo gramos y la respuesta me da en moles. En este contexto tenemos 0,213 moles de fructosa. Ahora sí podemos hallar la molalidad de la solución. Les pido un favor y es que esta M minúscula no la vayan a confundir con la masa. Por favor, aquí hablamos de molalidades. La molalidad es igual a número de moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Otro error muy común, hacer mal la conversión de gramos a kilogramos. Y discúlpenme, pero este es un error que a estas alturas no deberían cometer. Entonces, al hacer bien la conversión, nos queda 0.213 moles dividido 0.440 kilogramos de agua. El cociente da 0.483 molal. Continuamos con la resolución de este ejercicio. Todo en aras de hallar la temperatura de ebullición de la solución preparada. ¿Con qué datos disponemos? La temperatura de ebullición del solvente puro. Aunque no la dice el ejercicio, chicos, es imposible que a estas alturas de la vida no nos sepamos que el agua a 1 atmósfera de presión hierve a 100 grados Celsius. ¿Qué otro dato tenemos? La constante ebulloscópica del agua, 0.52 grados Celsius dividido molal, y el que acabamos de hallar. La molalidad de la solución es de 0.483 molal. Esos datos confluyen en la aplicación de esta versión de la propiedad coligativa. El aumento ebulloscópico delta T sub E
es igual a la constante bulloscópica por la molalidad de la solución. Reemplazando con los valores numéricos, 0.52 grados Celsius dividido molal por 0.483 molal, pues es evidente que las molalidades se van a anular y la respuesta me va a quedar en grados Celsius. El aumento ebullioscópico, miren cómo lo digo, el aumento. ¿En cuántos grados aumenta la temperatura para poder hervir la solución? Ese aumento es de 0.251 grados Celsius. No falta el estudiante que le da el afán o está un poquito desvirolado y dice que esta es la respuesta al ejercicio. Y realmente no es la respuesta porque el ejercicio no me pregunta por el aumento en la temperatura de ebullición. Me pregunta es por la temperatura de ebullición de la solución. ¿De dónde saco yo esa información? Recuerdo la otra versión de la ecuación de esta propiedad coligativa que dice que el aumento ebullioscópico es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. En rojo nuevamente remarqué cuál es la incógnita. Para despejarla, pasé a sumar al lado izquierdo la temperatura de ebullición del solvente. ¿Tenemos estos datos? Claro que sí. El aumento ebullioscópico equivale a 0.251. La temperatura del disolvente pura de ebullición es 100 grados Celsius a 1 atmósfera. Y sumando, obtenemos que la temperatura de ebullición de la solución es de 100,251 grados Celsius. Cualquier persona diría que es la misma cosa, dependiendo, porque no es 100, miren, es un poco mayor a 100 grados. ¿Era el valor esperado? Sí, porque la propiedad coligativa se llama aumento ebullioscópico. Y aquí quiero que piensen en lo siguiente. Cuando ustedes cocinan, por ejemplo, cuando se guisa un arroz, hay varias maneras de guisar arroz, pero la manera que lo hacemos en mi casa es primero sofreír la cebolla, el ajo, en un poco de aceite, luego se agrega agua. ¿Para qué? Para que luego se agrega la sal y por último el arroz. Pero yo creo que todos hemos notado que en el momento de agregar el agua, que ya tiene la olla previamente aceite, ajo, un gajito de cebolla, para los que le colocan ajo sal, le colocan color, le colocan alguna especia, el agua deja de hervir tan rápido. ¿Por qué? Porque ahora para que hierva la solución es necesario aumentar la temperatura, aumentar ese insumo energético debido a que siempre en una solución la temperatura de ebullición final va a ser mayor que la temperatura de ebullición cuando el solvente estaba puro o sin mezclar. Dirán ustedes que para qué sirve todo este carretazo. Pues les voy a traer una de las tantas aplicaciones que tiene el conocimiento de las propiedades coligativas. Disminución en la presión de vapor y aumento ebullioscópico en el ámbito científico, pero específicamente en el área de la salud. Miremos esta imagen a la derecha. Aquí tenemos tres escenarios diferentes, tres tipos de disolución preparadas, todas en agua y con la misma cantidad. Ahí está un color azulito y unas burbujitas que representan solvente, agua. Caso A, en donde el soluto es anaranjado, caso B, donde el soluto es verde, caso C, donde el soluto es negro. Dice acá, ¿cuál mezcla tendrá la menor presión de vapor? Miremos las figuras. ¿Cuál de ellas creen ustedes que tendrá la menor presión de vapor?
Mencionamos que si el solvente es el mismo, la disminución en la presión de vapor cuando ya está mezclado va a depender de la fracción molar del soluto. Entonces, en alguno de estos tres escenarios tendremos que evidenciar en dónde hay mayor cantidad de soluto. Si miran bien, la cantidad de elipses, de circulitos ahí, sería un indicativo de la cantidad de soluto que hay. Y por ende la mezcla C sería la que presenta una mayor disminución en la presión de vapor, ya que tiene una mayor fracción molar de soluto. ¿Importó, para ustedes responder esta pregunta, importó conocer la naturaleza química de cada una de esos elipsoides? Es decir, haber entendido que estas anaranjadas eran acetato de metilo, que estas verdes eran clorofila y que estas negras eran carbón activado. ¿Fue necesario? No, porque las propiedades coligativas no dependen de la naturaleza química, sino de la cantidad de soluto que hay disuelto. Aprovechando ese hecho de que no necesitamos saber la naturaleza química, se pueden obtener el cálculo de las masas molares de sustancias que se llevan a disolución y que lo único que se hace al final es medir una propiedad coligativa. ¿Qué se necesita conocer en ese tipo de experimentos? Primero, pues la masa de disolvente. Segundo, el tipo de disolvente, porque recuerden que, por ejemplo, para el aumento ebullioscópico hay que conocer la constante ebullioscópica del disolvente. ¿Qué otra cosa hay que conocer? La temperatura a la cual estoy efectuando el experimento de disolución. Y otra cosa muy importante, la masa que yo voy a disolver de soluto. Puede que yo no conozca el soluto, pero sí puedo, y con gran seguridad, saber la masa que yo voy a disolver, porque tengo balanzas electrónicas con más de 5 decimales. Al conocer esa masa, entonces voy a saber que si se disuelve, va a generar determinada molaridad o determinada molalidad o determinada fracción molar. Y eso se va a ver reflejado en la determinación de la propiedad coligativa. ¿Qué propiedades coligativas hemos visto hasta el momento? Disminución en la presión de vapor, aumento ebullioscópico. Estas dos son las ecuaciones más generales, pero si las miramos con lupa, vamos a encontrar que miren que las propiedades coligativas siempre se consideran como si fuera un delta, ¿no? Una variación. Variación en la presión cuando es solución y cuando es solvente puro. Variación en la temperatura de ebullición cuando es temperatura de ebullición de la solución y temperatura de ebullición del solvente puro. Pero esa propiedad coligativa siempre va a depender de la concentración. En el lado izquierdo depende de la fracción molar del soluto y en el lado derecho de la molalidad. Pero si le echamos más análisis, nos vamos a dar cuenta que a través de cualquiera de estas dos, fracción molar o molalidad, podemos calcular finalmente unas moles de soluto. ¿Por qué? Fracción molar son moles de soluto sobre moles totales. Molalidad son moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Entonces, a partir de cualquier artilugio matemático, yo podré despejar las moles de soluto. Ahora recuerden lo que acabé de decir. Como yo diseño el experimento a voluntad, yo sé qué masa agregué de soluto para disolverlo. Esa masa viene a ser una masa experimental de adición y debe ser conocida. Y ahora, haciendo uso de una ecuación matemática que ustedes de manera natural utilizan y que jamás se las enseñamos como una regla a ustedes, con esa fórmula se puede conocer el peso molecular. Quisiera aquí que mientras ustedes vean el video, me respondan la siguiente pregunta. ¿Cuántas moles de carbono hay en 36 gramos de carbono?
Repito, ¿cuántas moles de carbono hay en 36 gramos de carbono? De manera innata y hasta casi inmediata, yo creo que en su mente ustedes hacen la siguiente operación matemática. 36 gramos y lo dividen entre la masa molar del carbono, que es 12, y eso les da como resultado 3. Entonces ustedes me dirían, en 36 gramos de carbono hay 3 moles de carbono. ¿Y cómo hicieron ese cálculo? Pues porque están aplicando esta fórmula. Necesitaron conocer o necesitaban ya saber la masa atómica del carbono. Pero ¿qué pasa si no conocemos la masa atómica, o la masa molar, perdón, sino si conocemos solamente la masa y las moles? Si hacen un análisis dimensional, masa se da en unidades de gramo, moles se da en unidades de mol. Al dividirlo, me da gramo sobre mol. Y justamente gramo sobre mol, o dividido mol, son las unidades de masa molar. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque en el contexto de las propiedades coligativas, si yo puedo despejar las moles de soluto y yo conozco cuánta masa de soluto agregué en la solución, puedo hacer esta división, masa agregada sobre moles despejadas a partir de la fórmula de la propiedad coligativa, y eso me da la masa molar de un compuesto desconocido. Hagamos un ejercicio a modo de ejemplo. Si 15,2 gramos de A, un compuesto no volátil, se disuelven en 530,3 gramos de etanol, la presión de vapor del disolvente puro. ¿Quién es el disolvente puro? El etanol. Se reduce a 55,24 torriceles. ¿Cómo así que se reduce? La presión de vapor del disolvente puro es 56,18 torriceles. En el momento que yo le agrego 15,2 gramos de A, ya el disolvente puro no exhibe una presión de 56,18, sino que se disminuye hasta 55,24 torriceles. El contexto de la primera frase, ¿de qué propiedad coligativa me está hablando? Aquí está, palabra mágica, se reduce. Me está hablando de la disminución de la presión de vapor. Pero miren lo que me están pidiendo calcular. Calcule la masa molar del compuesto A. Cuando uno lo lee de primerazo, se asusta porque dice, oh my God, con estos datos, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, respire, identifique qué información tiene, identifique cuál propiedad coligativa le están preguntando, o más bien, cuál va a ser su instrumento, su camino, su ruta, para poder dar la respuesta. Aquí es claro que me piden calcular una masa molar. Esta es la propiedad coligativa de interés. Disminución en la presión de vapor. ¿De qué depende esa disminución? De conocer la presión del solvente puro a la temperatura del experimento y la fracción molar del soluto. ¿Qué desventaja tiene esta fórmula? Que para conocer la fracción molar, yo necesitaría saber las moles que tengo de A y las moles que tengo del etanol. Pero es difícil pasar de gramos a moles si no conozco la masa molar. Entonces, por este lado, no debe ser. No nos sirve esta versión de la ecuación. Pero nos relajamos porque hay otra versión. La disminución en la presión de vapor se puede obtener si yo sé la presión de vapor del solvente puro y le resto la presión de la solución. Leamos a ver si tenemos esos datos. Presión del solvente puro,
56.18 torriceles. Cuando a este disolvente se le agregan 15, gramos de A, su presión se disminuye hasta 55.24. Este dato vendría a ser ¿quién? La presión que exhibe la solución. ¿Puedo restarlos? Claro que sí. Y la resta me va a dar la variación, la disminución en la presión de vapor. El delta de P. El delta de P es la propiedad coligativa. Delta de P es igual a 0.94 torriceles. Ahora bien, si ya conozco el valor del delta de P, miren esta fórmula. Ya conozco el valor del delta de P, conozco la presión de vapor del solvente puro, que es 56.18 torriceles. Sustituyo entonces en esta ecuación, pero despejando mi incógnita. ¿Cuál sería mi incógnita? La fracción molar del soluto. Como está multiplicando, la presión del solvente puro pasa a dividir. Delta de P, 0.94, dividido presión del solvente puro, 56.18 torriceles. Los torriceles se van a cancelar, miren. Voy a obtener un número adimensional, 0.0167. Ese número adimensional, recuerden que en la ecuación de la propiedad coligativa, siempre la fracción molar hace referencia al soluto. Por ende, esta X sub A será la fracción molar de A, 0.0167. ¿De qué me sirve tener la fracción molar? Les dije que necesitamos, por cualquier artilugio matemático, hallar las moles de A. ¿Cómo puedo hallar las moles? Recordemos la definición de fracción molar. Fracción molar de A es igual a moles de A dividida moles totales. Pero ya tenemos este fraccionario, ya tenemos a qué es igual numéricamente, a 0.0167. Necesitamos ir sustituyendo más variables conocidas. ¿Será que las moles de etanol son conocidas? Como en el enunciado sí nos dan la masa de etanol y el etanol pues tiene una fórmula molecular también conocida, podemos calcular la masa molar de etanol. 530,3 gramos dividida la masa molar, una mole equivale a 46.07 gramos de etanol, cancelamos gramos, la respuesta me da en moles. Tenemos que en esta mezcla en particular hay 11,51 moles de etanol. O sea que aquí esto ya es conocido. Seguimos con el mismo ejercicio. ¿En qué vamos? Obtuvimos ya las moles de etanol, 11.51. Tenemos ya el valor de la fracción molar. Moles de A sobre moles de A más moles de etanol igual a 0.0167. Si ustedes lo analizan, yo se los coloqué en rojo, tienen la misma incógnita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despejar la incógnita. Lo único que les pido aquí es que no sean chistosos, sino cancelen estas NA con la NA de arriba, porque en el denominador están haciendo una suma. No pueden cancelar así tan arbitrariamente. Después de hacer un despeje sencillo de aritmética, obtenemos que las moles de A equivalen a 0.1955. Ya vamos intuyendo qué hay que hacer. La fórmula que tácitamente, que mecánicamente, que automáticamente todos hacemos en nuestra mente después de que nos enseñan el concepto de mol es, si yo tengo una masa y la divido entre las moles que ocupan, por decirlo de alguna manera, esa masa, esta relación me da masa molar. 15,2 gramos son los gramos que se mezclaron de A en esa solución y las moles que me permitió la propiedad coligativa, descenso de la presión de vapor, calcularlas, pues las coloqué aquí. Gramos sobre mol va a ser la respuesta. Y me da 77,76 gramos mol.
¿Es un valor coherente de peso molecular? Sí. Si me da un peso molecular inferior a 1, ahí me asusto porque la molécula más sencilla en el universo es el hidrógeno diatómico, H2. O sea que la masa molar más bajita que puedo tener es 2 gramos por mol. ¿Qué esperamos? Que cualquier despeje que yo haga de ahora en adelante me tiene que dar una masa molar por lo menos superior a la del hidrógeno, ¿vale? Aparte tiene que ser mucho mayor que 2 gramos por mol porque aquí no estamos disolviendo gases, estamos disolviendo un compuesto no volátil. A mi mente viene, por ejemplo, una amida, ¿sí? Una benzofenona, algo sólido, el fenol, que tiene bastante masa molecular. Otro ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero que nos quede muy clara la aplicación de la propiedad coligativa. Ya lo hicimos con la disminución de la presión de vapor. Ahora veamos si puedo calcular la masa molar a partir del aumento ebullioscópico. Dice el ejercicio. Se disuelven 0,85 gramos de una muestra en 150 gramos de bromobenceno. Ya vamos intuyendo que el bromobenceno es el solvente. Determine la masa molar del soluto si la solución hierve a 156 grados Celsius a una presión de 1 atmósfera. El punto de ebullición normal del bromobenceno, recuerden que el punto de ebullición normal hace referencia a la temperatura cuando la presión externa es de 1 atmósfera. El punto de ebullición normal del bromobenceno es 155 grados Celsius. Y la constante ebullioscópica del bromobenceno es 6.26 grados Celsius por kilogramo dividido entre mol. Todo el enunciado nos grita que estamos refiriéndonos a una propiedad coligativa llamada aumento ebullioscópico. Esta es una de la versión de dicha ecuación. El aumento ebullioscópico yo lo puedo calcular si conozco la temperatura de ebullición de la solución y le resto la temperatura de ebullición del solvente. Aquí es claro que el solvente es bromobenceno. Y si analizamos bien los datos, tenemos toda esa información. Temperatura de ebullición de la solución, ahí lo dice, la solución hierve a 156. Si ustedes no leen todo el enunciado, sino que anotan ahí temperaturas a la loca, pues a la loca van a obtener un resultado loco. Toca con calma. Temperatura de la solución, 156. Temperatura del solvente, aquí dice, bromobenceno, 155. Hacemos la resta. La resta correspondería al aumento ebullioscópico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo preparo la mezcla ahora hierve 1 grado Celsius por encima de lo que hierve el solvente puro. Ese aumento ebullioscópico es de apenas 1 gradito Celsius. ¿Para qué me sirve ese aumento ebullioscópico? Porque puedo utilizar la segunda versión de mi ecuación de la propiedad coligativa. El aumento ebullioscópico, a su vez, equivale a la constante ebullioscópica por la molalidad de la solución. ¿Tengo esta constante ebullioscópica? Sí, mírenla aquí. Entonces, creo que es obvio que podemos despejar la incógnita. La incógnita, ¿cuál sería? La molalidad. Molalidad es igual al aumento ebullioscópico dividida la constante ebullioscópica. 1 grado Celsius dividido 6.26 kilogramos grados Celsius sobre mol. ¿Qué pasa con los grados Celsius? Se cancelan. Y kilogramos sobre mol está dividiendo, o sea que, como está en un inverso, lo voy a dar la vuelta y el resultado me va a dar en mol sobre kilogramo. 0.160 mol sobre kilogramo. ¿Eso qué es? 0.160 molar. Este numerito es la concentración de la solución que se preparó con estos 0,85 gramos de una muestra desconocida.
Para terminar con el ejercicio, ¿qué información tenemos hasta el momento? La molalidad. Pero recuerden que la intención es hacer cualquier artilugio matemático para lograr despejar las moles del soluto desconocido. ¿Cómo despejo moles de una molalidad? Necesito multiplicar por los kilogramos de disolvente. ¿Conozco esa información? Sí. Me dice que se habían disuelto la muestra en 150 gramos de bromobenceno. Haciendo la conversión, eso es 0.150 kilogramos. Kilogramo cancela kilogramo y la respuesta me da en moles. 0.0240 moles de soluto. Y como conozco la masa de soluto que se agregó en el experimento, masa dividido moles, masa molar. ¿Es una masa coherente? Sí, ya les dije que desde que supere los 2 gramos mol, pues por lo menos tiene un poco más de sentido físico-químico. Masa molar de la muestra problema, 35.47 gramos por mol. Culminamos entonces nuestro video que hace referencia a las dos primeras propiedades coligativas: disminución en la presión de vapor y aumento ebulloscópico.